Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien, listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, les va a dejar boquiabiertos y con la piel de gallina. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, que nos hacen especular y que, sobre todo, involucran a nuestros artistas favoritos. Tenemos noticias de última hora, rumores que se confirman y una pregunta que resuena con fuerza en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. ¿Qué pasará ahora con Demet Özdemir ante la impactante decisión que han tomado Can Yaman y Francesca Chillemi? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que compartimos aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Pues bien, como muchos de ustedes saben, el mundo del espectáculo turco es un torbellino de noticias, romances y sorpresas. Y esta vez, la que ha explotado como una bomba es una relacionada con dos nombres que, por separado, ya generan muchísima atención: Can Yaman y Francesca Chillemi. Ustedes recordarán que desde hace un tiempo se venía rumoreando sobre una posible relación entre el guapo actor turco, conocido mundialmente por sus papeles en series como Erkenzikus y Dolunay, y la deslumbrante actriz italiana. Al principio eran solo susurros, fotos compartidas en redes sociales que alimentaban la imaginación de los fans, y alguna que otra aparición pública que encendía las alarmas. Pero ahora parece que esos susurros se han convertido en un grito a los cuatro vientos. La noticia que ha causado tal revuelo es nada más y nada menos que la confirmación de su relación, y de una forma bastante seria. Se habla de que Can Yaman y Francesca Chillemi han tomado una decisión que muchos considerarían un paso adelante muy significativo. Las fuentes más cercanas y las apariciones recientes sugieren que están más unidos que nunca. Y no estamos hablando de una simple aventura veraniega. Parece que el amor ha golpeado fuerte a Can, y este ha decidido apostar fuerte por esta relación. ¿Y cuál es esa decisión impactante de la que tanto se habla? Pues bien, según lo que se está comentando en los círculos del espectáculo, y lo que parece reflejarse en sus últimas apariciones juntos, la pareja estaría contemplando la posibilidad de mudarse juntos. Sí, han leído bien. Algunos medios italianos, e incluso turcos que siguen de cerca la vida de Can, apuntan a que la pareja ya estaría buscando un nido de amor, un lugar donde construir su futuro juntos. Y el lugar elegido, al parecer, no es otro que Italia. A pesar de que la carrera de Can Yaman está fuertemente ligada a Turquía, y también ha tenido proyectos importantes en España, parece que su corazón y sus planes de futuro ahora apuntan a la tierra de su amada Francesca. Esto, amigos míos, es un giro inesperado para muchos. Can Yaman es una figura internacional, con una legión de seguidores en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. Sus proyectos en Turquía lo catapultaron a la fama, y su presencia en la televisión italiana, con la serie Viola come il mare, fue un antes y un después, facilitando sin duda su conexión con Francesca. Ahora, al parecer, su vida profesional y personal se están entrelazando de una manera aún más profunda, con la posibilidad de que Italia se convierta en su base principal. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, y especialmente los fans de la bellísima Demet Özdemir: ¿qué hará Demet Özdemir ahora? Como todos sabemos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más icónicas y queridas por el público, especialmente tras el éxito arrollador de Erkenzikus. La química entre ellos era palpable y los rumores de un romance en la vida real fueron constantes durante mucho tiempo. Aunque ellos nunca confirmaron oficialmente una relación formal más allá de la amistad y el compañerismo profesional, la intensidad de su conexión en pantalla y fuera de ella dejó una marca imborrable en los corazones de miles de personas. La posibilidad de que Can Yaman esté sentando cabeza con otra mujer, y además planeando una mudanza, sin duda genera una serie de interrogantes sobre cómo esto podría afectar a Demet. ¿Se sentirá afectada? ¿Sentirá nostalgia? ¿O es ella misma la que ha cerrado ese capítulo de su vida? Demet Özdemir, por su parte, ha seguido adelante con su carrera de forma brillante. Hemos visto su talento en otras producciones exitosas como Erkenzikus posterior, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Taktik Savaşlar. Su carrera es sólida, y ella es una artista independiente y talentosa que no necesita de nadie para brillar. Sin embargo, la conexión que tuvo con Can Yaman fue especial. Ver cómo él avanza en su vida personal, y de una manera tan pública y significativa, inevitablemente nos selle. Eva a pensar en ella.
¿Cómo reacciona una persona cuando ve a alguien con quien compartió momentos intensos y una conexión especial, tomar un camino tan importante en su vida con otra persona? Podemos especular de muchas maneras. Por un lado, podría ser que Demet ya haya superado por completo esa etapa. Ella ha estado enfocada en su carrera, ha tenido sus propias relaciones y, como cualquier profesional, seguramente ha sabido separar lo personal de lo profesional. Si este es el caso, entonces la noticia de Can y Francesca podría ser solo eso, una noticia más del mundo del espectáculo que la afectará en la misma medida que a cualquier otro seguidor de las noticias de farándula. Podría simplemente desearles lo mejor, como a cualquier otra persona que encuentra la felicidad. Por otro lado, siempre existe esa pequeña chispa de curiosidad o quizás, un eco de lo que fue. Es natural que al ver a alguien con quien tuviste una conexión tan fuerte surjan recuerdos o pensamientos. Quizás se pregunte cómo le va, o simplemente reflexione sobre el paso del tiempo y los caminos que toman las vidas. Sin embargo, la actitud de Demet ante estas situaciones suele ser muy madura y profesional. Ella es conocida por su discreción y por mantener su vida privada alejada de los focos, enfocándose siempre en su trabajo. Además, no olvidemos que Demet también ha tenido sus propios romances y ahora parece estar disfrutando de un momento de tranquilidad personal, o, al menos, manteniendo su vida privada bajo 7 llaves. Su enfoque en su carrera es innegable, y los proyectos que elige demuestran su ambición y su deseo de seguir creciendo como artista. Es muy probable que ante esta noticia, Demet simplemente siga con su vida, enfocada en sus guiones, en sus rodajes y en ofrecer lo mejor de sí misma a su público. La decisión de Can Yaman y Francesca Chillemi de mudarse juntos y potencialmente establecerse en Italia, también podría tener otras implicaciones. Para Can significa un cambio importante en su dinámica de vida y trabajo. Podría significar una pausa en sus proyectos turcos, o quizás un intento de equilibrar su carrera internacional con su vida personal en Europa. Y esto, a su vez, podría abrir nuevas oportunidades para otros actores turcos que aspiren a ocupar el espacio que Can deje temporalmente. Y volviendo a la pregunta sobre Demet, ¿será que esta noticia la impulsa a buscar nuevos horizontes profesionales fuera de Turquía, como una especie de respuesta sutil o una búsqueda de caminos paralelos? Es una especulación, claro está, pero la industria del entretenimiento es así, está llena de conexiones, de lo que fue y de lo que podría ser. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir tiene un futuro prometedor por delante. Su talento es innegable, su carisma es cautivador y su base de fans es leal y apasionada. Es importante recordar que a pesar de la intensa conexión que mostraron en Erkencikus, la relación entre Can y Demet siempre fue tratada con mucha cautela por ellos mismos. Nunca se confirmaron como pareja oficial, y ambos han construido vidas separadas y exitosas desde entonces. Por lo tanto, aunque la noticia de la posible mudanza de Can Yaman y Francesca Chillemi sea impactante para los fans que guardan un cariño especial a la pareja de Erkencikus, es muy probable que para Demet sea simplemente una noticia más en el universo de las celebridades. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, independiente y con un gran talento. Ella sabrá cómo manejar cualquier situación personal o profesional que se le presente. Su enfoque está en su arte, en seguir explorando su potencial actoral y en seguir conquistando al público con su presencia escénica. Así que, ¿qué hará Demet Özdemir ahora? Lo más probable es que siga brillando, siga trabajando en proyectos que la apasionen y siga siendo la maravillosa artista que todos admiramos. Quizás, solo quizás, esta noticia le recuerde el impacto que tuvo en la vida de muchas personas, pero siempre desde una perspectiva de profesionalismo y crecimiento personal. La vida, como las series de televisión, está llena de giros inesperados. Lo que hoy parece un final, mañana puede ser un nuevo comienzo. Y en el caso de nuestros queridos actores, el futuro siempre nos reserva sorpresas. Lo importante es que tanto Can como Demet, cada uno a su manera, siguen dejando huella en la industria y en los corazones de sus seguidores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión de Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Creen que Demet Özdemir se verá afectada de alguna manera, o simplemente seguirá su camino? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y han disfrutado de nuestra charla, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras novedades.
Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo gigante.